Saludos aventureros y sean bienvenidos una vez más a estas misteriosas y confusas tierras en el lado oscuro del internet. Ahora continuamos con Overlord Volumen 1, El Reino Muerto, Capítulo 1, Parte 1 de 3. Era el año 2138 después de Cristo y el término MMORPG no solo existía, sino que se estaba volviendo de uso común, siendo el acrónimo para Juego de Rol Multijugador Online Sumergible, o en inglés Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Describía un tipo de juego interactivo donde uno podía jugar en un mundo virtual como si de la vida misma se tratase. Al conectar una consola dedicada a la nanointerfaz neuronal, una red de nanocomputadoras intracerebrales compuestas de la quintesencia de la cibernetización y la nanotecnología, era como si en verdad entraras en el juego. De entre todos los innumerables de MMORPGs que habían sido desarrollados, había un título que destacaba inmensamente: Yggdrasil. Era un juego que un renombrado desarrollador japonés lanzó al mercado 12 años atrás, en el año 2126. No importaba a qué de MMORPG se le comparara, Yggdrasil era un juego que ofrecía un altísimo nivel de libertad a los jugadores. El número de clases que formaban la base del juego fácilmente superaba las 2000 si se tomaba en cuenta las clases normales y las de alto rango. Todas las clases tenían un nivel máximo de 15, lo que significaba que un jugador tenía que tener al menos 7 clases o más para llegar al nivel máximo, que era 100. Además, podías probar un poco de varias clases mientras cumplieras esta condición. Aunque, por supuesto, era ineficiente, era posible llegar a tener 100 profesiones si así lo desearas. En otras palabras, era un sistema donde era imposible tener personajes completamente idénticos a menos que lo hicieras intencionalmente. Este nivel de libertad también se aplicaba en la parte visual. Si usabas las herramientas de creador, que eran vendidas aparte, por supuesto, podías alterar la apariencia de armas y armaduras, la data interior, el diseño de personajes y crear temas visuales detallados para el hogar del jugador. Lo que le esperaba a los jugadores que se aventuraban en este mundo era un mapa colosal, 9 mundos que consistían en Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim y Muspelheim. Un mundo vasto, clases innumerables y efectos visuales personalizables. Había encendido el espíritu artístico de los jugadores japoneses y causado un fenómeno que luego sería llamado popularidad visual. Con una explosiva popularidad tras él, había alcanzado tal nivel de ovación y que Yggdrasil y MMORPG eran considerados como uno solo y el mismo en Japón. Sin embargo, esa era una historia de la generación pasada. Una gran mesa redonda de obsidiana brillante se encontraba en el centro de la cámara gremial, rodeada de 41 lujosos asientos, pero la mayoría estaban vacíos. Solo 2 siluetas eran visibles ahora donde todos los miembros alguna vez se sentaron. Uno llevaba una elaborada túnica completamente negra, adornada con oro y bordes violáceos. La decoración alrededor del cuello parecía un poco excesiva, pero extrañamente bastante apropiada. Sin embargo, la cabeza que debería estar sobre el lujoso collar no era más que un cráneo desprovista de piel y de carne. Dentro de las órbitas oculares había un brillo rojo oscuro y un objeto oscuro con forma de halo brillaba tenuemente detrás de su cabeza. El otro individuo en la mesa tampoco era humano, era un bulto negro de masa viscosa. Su superficie, que daba la impresión de ser alquitrán, se estremecía y no mantenía la forma consistente ni por un segundo. El primero era un Overlord que ocupaba uno de los lugares más altos, incluso entre los liches ancianos, usuarios mágicos que se convirtieron en no muertos en su búsqueda de la magia más poderosa. El otro era un Uzi negro anciano, una raza con poderosas habilidades ácidas que estaba cerca de los más fuertes entre los del tipo Slime. Sin embargo, ellos no eran monstruos, eran avatares de jugadores. Las razas jugables en Yggdrasil estaban divididas
divididas en 3 categorías diversas: razas humanoides, las clásicas como humanos, enanos y elfos; razas semi-humanas con apariencias desagradables como goblins, orcos y ogros, favorecidos por su fuerza física; y por último, las razas heteromórficas, que poseían habilidades de monstruos y estas mayores a cualquier otra raza, pero que les eran dadas restricciones en varios aspectos. Si se incluyeran las razas de alto nivel para estas 3 categorías, el número de todas estas llegaría a un total de 700. Por supuesto, Overlord y un negro anciano eran una de las razas heteromórficas de alto nivel que los jugadores podían escoger. Entre estas 2 personas, el Overlord hablaba sin mover la boca. Incluso siendo el mejor de MMORPG de la generación pasada, era tecnológicamente imposible cambiar las expresiones para que acompañasen la conversación. ¡Wow! Ha pasado realmente mucho tiempo, Hero-Hero-sama. E incluso siendo el último día de Yggdrasil, honestamente no esperaba que nadie viniera. Estoy de acuerdo. Ha pasado tanto tiempo, Momonga-sama. El negro anciano respondió con la voz de un hombre adulto, pero en comparación con el Overlord, no había rastro de lo que podría ser llamado vigor o entusiasmo. Esta es la primera vez desde que cambiaste de empleo en la vida real, así que ¿hace cuánto fue? ¿No han pasado como 2 años ya? Eso parece correcto. Vaya, ha pasado tanto tiempo ya. Mi sentido del tiempo no está funcionando bien porque últimamente he estado haciendo turnos extras todas las noches. ¿No es eso peligroso? ¿Te encuentras bien? Físicamente estoy hecho polvo. No tanto como para visitar al doctor todavía, pero por muy poco. Realmente quisiera olvidarme y dejarlo todo. Sin embargo, tengo que ganar dinero para llegar a fin de mes. Así que estoy trabajando por mi querida vida mientras me tratan como esclavo. ¡Wow! El Overlord Momonga inclinó la cabeza hacia atrás e hizo un gesto irritado. En verdad, es inaguantable. La voz melancólica de Hero-Hero, cargada con un increíble sentido de la realidad, voló hacia Momonga, como si quisiera atacar de nuevo. Sus quejas referidas al trabajo en el mundo real aumentaron más. Historias sobre subordinados insolentes, planes que fueron completamente cambiados de la noche a la mañana, críticas de sus superiores por no lograr sus objetivos, días de noches en vela por acumulación de trabajo, aumento de peso por su arruinado biorritmo, el creciente número de medicamentos con cada día que pasaba. Eventualmente, la conversación se volvió unilateral, mientras que las quejas de Hero-Hero iban en aumento y fluían como si de una represa que se había roto se tratara. Hay muchas personas que evitan hablar de la realidad en el mundo virtual. Ese sentir de no querer arrastrar el mundo real dentro del mundo del juego era comprensible. Sin embargo, las 2 personas aquí no pensaban de esa forma. El gremio, un equipo formado, organizado y operado por un conjunto de jugadores a los que ellos pertenecían, Ainz-Sol-Gaunt, tenía 2 reglas para unirse. Primero, debías ser un miembro de la sociedad funcional. Segundo, tenías que ser de una raza heteromórfica. Debido a la naturaleza del gremio, había muchos casos donde las quejas sobre el trabajo en la vida real se convertían en el tópico principal de conversación, y esto era aceptado por los miembros del gremio. Podría decirse que la conversación entre estos 2 era una escena de todos los días en Ainz-Sol-Gaunt. Luego de bastante tiempo, las palabras de queja de la boca de Hero-Hero se detuvieron. Perdona mis quejas sin fin. No tengo muchas oportunidades para desahogarme al otro lado. Hero-Hero meneó lo que parecía ser su cabeza, tal como si estuviese inclinándose en una disculpa. En respuesta a esto, Momonga dijo rápidamente: «Está bien, Hero-Hero-sama, soy yo el que te pidió venir, incluso cuando estabas tan cansado». Comparado a antes, una débil risa con un poco más de vigor se escuchó de parte de Hero-Hero. Muchas gracias, Momonga-sama. Estoy feliz de haberme conectado y de habernos reunido. Me alegra oírte decir eso, pero me temo que ya es tiempo de que me... Un tentáculo de Hero-Hero se movió en el aire como si estuviera tocando algo. Estaba operando su consola. Tienes razón, ya es bastante tarde. Perdóname, Momonga-sama. Momonga suspiró suavemente para ocultar las emociones que habían surgido en él. Ya veo. Es una pena. Honestamente, el tiempo vuela cuando te diviertes. Realmente quisiera quedarme contigo hasta el final, pero estoy exhausto. Debes estar agotado. Por favor, cierra sesión y descansa un poco.
Lo siento mucho, Momón. No, maestro del gremio, ¿qué harás tú? Estoy planeando quedarme en la línea hasta ser desconectado cuando el servidor se ha apagado. Todavía hay tiempo. ¿Quién sabe? Quizás otra persona podría conectarse. Así que es eso. Francamente no esperaba que este lugar todavía existiera. En este tipo de momento, era realmente bueno que no existiera la habilidad de mostrar expresiones faciales, porque si la hubiera, uno podría haber visto su gesto a simple vista. Momonga cerró la boca para detener sus súbitas emociones, porque estas serían evidentes en su voz. Él había mantenido desesperadamente el gremio porque ellos lo habían creado juntos, así que era natural para él sentirse abrumado con indescriptibles sentimientos al escuchar palabras como las que acababa de decir uno de sus antiguos camaradas. Pero esos sentimientos fueron disipados por lo siguiente que dijo Gerohero. Como maestro del gremio, has mantenido este lugar funcionando para que pudiéramos retornar en cualquier momento. Gracias. Todos creamos este lugar juntos. Es el deber del maestro del gremio el mantenerlo y supervisarlo para que todos puedan volver en cualquier momento. Fue gracias a tu presencia que pudimos disfrutar de este juego al máximo. La próxima vez que nos veamos, sería agradable si fuera en Yggdrasil 2. Todavía no he oído ningún rumor sobre una secuela, pero realmente espero que eso suceda. Reunámonos de nuevo cuando ese tiempo llegue. Bueno, entonces estoy sintiéndome realmente soñoliento ahora, así que cerraré la sesión. Me alegra haberme reunido contigo antes del fin. Buen juego. Por un momento, Momonga perdió el habla. Sin embargo, dijo sus palabras finales inmediatamente. Yo también la pasé bien gracias a ti. Buen juego. Un emoticón sonriente apareció sobre la cabeza de Gerohero con un destello. Como no existía la habilidad para cambiar las expresiones faciales en Yggdrasil, los jugadores utilizaban emoticones para expresar sus emociones. Momonga operó su consola y seleccionó el mismo emoticón. Entonces, se escucharon las palabras finales de Gerohero. Reunámonos de nuevo en un lugar diferente. El último de los 3 miembros del gremio que se presentaron hoy desapareció, borrando todo rastro del visitante. El silencio regresó a la cámara gremial. Un silencio falto de memorias y emociones. Mirando a la silla en la que Gerohero había estado sentado solo unos segundos atrás, Momonga escupió las palabras que iba a decir al final. Entiendo que estés cansado, pero ya que hoy es el último día del juego y que tú ya estás aquí, ¿no podrías quedarte hasta el final? Por supuesto, no había respuesta. Gerohero había cerrado la sesión hacia el mundo real. Momonga dejó escapar un suspiro desde lo más profundo de su corazón. No pudo obligarse a decir esas palabras. El hecho de que Gerohero estuviera siempre cansado era completamente evidente por el tono de su corta conversación. Pero Gerohero vio el correo que él mandó y se presentó hoy para el día final en Yggdrasil. Él debería estar agradecido solo por eso. Querer más que esto hubiera ido más allá de ser desvergonzado a ser una molestia. Momonga miró la silla donde Gerohero estaba hasta hace poco y luego miró alrededor. Lo que vio fueron las 39 sillas donde sus antiguos camaradas se sentaban. Luego del rápido vistazo, sus ojos regresaron al sitio de Gerohero una vez más. Reunámonos de nuevo en un lugar diferente. Reunámonos nuevamente algún día. Nos vemos. Había escuchado frases similares una tras otra, pero que alguien cumpliera esas palabras casi nunca sucedía. Nadie había regresado a Yggdrasil. ¿Justo dónde y cuándo nos reuniremos de nuevo? Los hombros de Momonga temblaron. Entonces, los verdaderos sentimientos que tenía guardados por bastante tiempo estallaron hacia afuera. ¡No me vengan con eso! Con un furioso grito golpeó sus manos en la mesa. Habiendo tomado la acción por un ataque, el sistema calculó un sinnúmero de variables como el daño que hacía Momonga sin armas y la defensa estructural de la mesa y mostró el resultado donde Momonga había golpeado con el número 0. Este lugar es la gran tumba subterránea de Nazarick que todos construimos juntos. ¿Cómo pueden todos abandonarla tan fácilmente? Lo que siguió a su furia fue desolación. No es eso. Ellos no renunciaron a ella. Simplemente enfrentaron la elección entre realidad y fantasía. No se podía evitar. Y no hubo ninguna traición. Debió ser una elección difícil. Momonga murmuró como si se persuadiera a sí mismo y se puso de pie. Caminó hacia la pared de la que colgaba únicamente un báculo. Tenía el caducio del dios griego Hermes como motivo. El báculo estaba entrelazado por 7 serpientes. En la boca, cada serpiente sostenía una joya de diferente color. Su empuñadura tenía propiedades transparentes como el cristal y emitía una luz azul blanquecina. El báculo de calidad suprema en un arma
arma gremial. Cada gremio podía tener solo una, y era un objeto que podría decirse que era el símbolo de Ainsolgón. Originalmente los maestros de gremio eran los que deberían portarlos, pero ¿por qué estaba colgando en la pared del cuarto como decoración? Eso era porque era una existencia que simbolizaba el gremio. La destrucción de un arma gremial significaba la disolución del gremio. Era por eso que muchas veces las armas de gremio eran guardadas en los lugares más seguros y sus poderosas habilidades nunca veían la luz del día. E incluso un gremio prominente como Ainsolgón no era la excepción. Por esa razón, el báculo nunca fue entregado a Momonga, a pesar de ser hecho para él, y en su lugar adornaba la pared. Momonga extendió la mano hacia el báculo, pero se detuvo a medio camino. En ese preciso momento, a pesar de que los servidores de Yggdrasil serían apagados pronto, dudó en el acto de devaluar las gloriosas memorias que ellos habían construido juntos. Todos los días que pasaron juntos en muchas aventuras para crear el arma gremial. Aquellos viejos tiempos cuando se dividían en equipos y juntaban materiales como si fuese un concurso, discutiendo sobre qué apariencia debería tener el báculo y combinando todas las sugerencias e ideas y poco a poco construirlo. Ese fue el apogeo de Ainsolgón, los tiempos en que fueron gloriosos. Había una persona que incluso llegó a forzar su cuerpo cansado para presentarse. Había incluso una persona que se presentó luego de tener una gran pelea con su esposa debido a que no le dedicaba tiempo a su familia. Había también una persona que reía diciendo que tomó vacaciones pagadas. Había tiempos en los que se las pasaban todo el día conversando, emocionándose por historias sin importancia. Esos eran los días en que planeaban sus aventuras y barrían con todos los tesoros. Esos eran los tiempos en que iban en incursiones y capturaban castillos de gremios hostiles. Esos eran los días en los que destruían a cada jefe, monstruo secreto que se pudieran encontrar. Habían encontrado incontables recursos no descubiertos, habían puesto varios monstruos en su base y aniquilado jugadores invasores. Pero ahora no había nadie. 37 de 41 personas habían abandonado, y aunque los 3 restantes se mantenían como miembros en nombre, Momonga no podía recordar la última vez en la que se habían reunido, a excepción de hoy. Momonga abrió la consola y accedió a la data oficial, donde buscó el rango del gremio. En algún punto habían estado en el puesto 9 de entre los casi 800 gremios, pero ahora habían caído hasta el puesto 29. La razón de por qué el gremio se mantenía en ese puesto no era por las acciones de Momonga, sino gracias a los ítems dejados atrás por sus antiguos camaradas, las reliquias del pasado. Aunque ahora el gremio estaba prácticamente en ruinas, hubo un tiempo en el que brilló el fruto de aquellos tiempos, el arma de gremio, el báculo de Ainsolgón. Momonga no deseaba arrastrar el arma llena de sus gloriosas memorias a este tiempo de ruinas. Sin embargo, un sentimiento opuesto ardió dentro de él. Todo este tiempo, Momonga había puesto la mayor importancia al voto mayoritario. Aunque él tenía la posición de maestro de gremio, lo que en realidad hacían era trabajos varios como contactar gente. Fue por eso que, en ese momento, donde nadie estaba a su alrededor, el pensamiento de querer ejercer su autoridad como maestro del gremio cruzó por la mente de Momonga por primera vez. Este atuendo no tiene suficiente clase. Murmurando para sí mismo, Momonga comenzó a operar su consola para equipar su avatar con el armamento que le correspondía como gran maestro del gremio. Los ítems de Yggdrasil estaban clasificados de acuerdo a la cantidad de datos. A mayor cantidad de datos, era mayor el grado del ítem. Comenzando desde abajo, los rangos eran pequeño, menor, mediano, mayor, grande, legado, reliquia y legendario. Pero ahora mismo, Momonga estaba armado hasta los dientes con el mayor rango de entre todos ellos, el rango divino. En sus dedos carentes de carne habían 9 anillos, cada uno imbuido con diferentes poderes. Más aún, su collar, guantes, botas, manto y tiara eran todos de clase divina, incluso solo por el precio. Cada uno de ellos eran piezas maestras de tremendo valor. Una túnica brillante colgaba de las sombreras y una ondulante aura de color rojo oscuro se levantaba desde sus pies. Aunque el aura era turbulenta y siniestra, no era una de las habilidades de Momonga,
Simplemente había agregado un efecto de aura, de caos, a la túnica porque todavía había un poco de espacio en la capacidad para datos visuales. Tocarla era perfectamente seguro. Numerosos iconos se mostraron a la esquina del campo visual de Momonga, indicando que sus habilidades se habían incrementado. Habiendo cambiado su equipo y quedando armado de cabeza a los pies, Momonga asintió con satisfacción sobre su equipo actual, digno de un maestro de gremio. Entonces extendió la mano y tomó el báculo de Ain Sol-Gong. En el momento en el que lo sostuvo en su mano, emitió un remolino de energía rojo oscuro. Algunas veces formaba un agónico rostro humano que luego desaparecía. Era algo tan vívido que casi se podía oír las voces de dolor. Excelentes detalles. El báculo supremo, que nunca había sido usado incluso luego de ser construido, finalmente llegó a manos de su dueño original, con el fin del servicio online de Yggdrasil por delante. Verificando que los iconos nuevamente indicaban los incrementos dramáticos en sus habilidades, sintió un poco de soledad. ¿Deberíamos seguir adelante, símbolo de nuestro gremio? No, así no. ¡Sigamos, símbolo de nuestro gremio! Momonga dejó el cuarto llamado la Mesa Redonda. Cualquier miembro del gremio usando un anillo del gremio podría entrar automáticamente en ese cuarto a menos que hubiesen circunstancias especiales. Si algún otro miembro regresara, definitivamente aparecería ahí. Sin embargo, Momonga sabía bien que los otros miembros ya no regresarían. En los últimos momentos de la gran tumba subterránea en Azerik, solo quedaba Momonga. Reprimiendo sus turbulentas emociones, Momonga entró silenciosamente por un gran pasillo. Lo recibió un mundo de grandeza y esplendor que recordaba a un castillo gigante cubierto en mármol. Colgando del alto techo, separados igualmente, se podían ver varios candelabros que emitían un brillo suave y cálido. El lustroso piso del ancho corredor reflejaba la luz de los candelabros sobre él, brillando luminosamente como un mosaico de brillantes estrellas. Si las puertas a lo largo de los corredores se abrieran, los lujosos muebles dentro de los cuartos atraerían los ojos de muchos. Si los jugadores que habían escuchado el nombre de Azerik llegaran aquí, se habrían quedado anonadados por el hecho de que tan hermosos lugares pudieran existir en un lugar como este, un lugar conocido por su infamia. Después de todo, la gran tumba subterránea de Azerik venció a la mayor ofensiva militar organizada por jugadores en toda la historia del servidor. Una alianza de 8 gremios afiliados a los gremios, jugadores y NPCs mercenarios que sumaron un total de 1500 personas trataron de atacar este lugar y fueron aniquilados. Ese evento convirtió a Azerik en una leyenda. La gran tumba subterránea en Azerik anteriormente tenía 6 pisos, pero sufrió una reconstrucción mayor luego de ser ocupada por Ain Sol-Gong. Ahora se extendía sobre 10 pisos, cada uno con sus propias características. Del piso 1 al 3 eran las catacumbas, el piso 4 un lago subterráneo, en el piso 5 un enorme glaciar, el piso 6 una hermosa y frondosa jungla, el piso 7 estaba lleno de lava, el piso 8 era desértico. El piso 9 correspondía a la suite real y el piso 10 correspondía a la sala del tesoro. Los últimos 2 pisos eran la base de Ain Sol-Gong, uno de los 10 gremios más poderosos en Yggdrasil. Los pasos de Momonga hicieron eco en el pasaje de la suite real, seguidos por el sonido de su báculo al golpear con el suelo. Luego de voltear unas cuantas veces alrededor de las esquinas del ancho vestíbulo, Momonga vio una mujer caminando hacia él en la distancia. Ella tenía una exquisita cabellera rubia que llegaba hasta los hombros y características muy bien definidas. Vestía un atuendo de sirvienta, incluyendo un delantal y una falda larga. Tenía una altura de 170 centímetros aproximadamente. Tenía un cuerpo delgado con unos pechos grandes que amenazaban por desparramarse fuera de sus ropas. En conjunto, daba una impresión de virtuosismo y elegancia. Cuando estaban cerca el uno del otro, la sirvienta dio un paso al costado y se inclinó profundamente en una reverencia hacia Momonga. Como respuesta, él levantó la mano. La expresión de la sirvienta no cambió. Su cara mostraba la misma seriedad de antes. Las expresiones faciales no cambiaban en Yggdrasil. Sin embargo, había una diferencia entre la inmutable expresión de los jugadores y la de esta sirvienta. La sirvienta era un personaje no jugador.
es decir, NPC por sus siglas en inglés. Dentro del juego, estas inteligencias artificiales solo actuaban de acuerdo a su programación. En otras palabras, era lo mismo que maniquíes móviles. E incluso su saludo anterior hacia Momonga era tan solo una acción preprogramada. El saludo de Momonga podría haber sido visto como una pérdida de tiempo, pero Momonga tenía una razón por la que no podía tratarlos de forma irrespetuosa. Todas las 41 sirvientas NPCs que trabajaban en la gran tumba subterránea de Lazarik estaban basadas en diferentes ilustraciones hechas por un miembro del gremio que había vivido de sus ilustraciones y que ahora era un artista de manga publicado en una revista mensual. Momonga miraba no solo la apariencia de la sirvienta, sino también a lo asombrosamente elaborado de su uniforme, especialmente el exquisito bordado en el delantal, que era material de admiración. Como fue ilustrado por una persona que alardeaba diciendo: la mejor armadura de una sirvienta es su uniforme. El nivel de detalle en el atuendo iba más allá de lo normal. Momonga no podía evitar sentirse nostálgico cuando recordaba cómo el miembro del gremio responsable de transcribir las ilustraciones al 3D comenzaba a gritar ante la tarea. Ah, cierto. Desde entonces, él siempre estaba diciendo cosas como: los uniformes de sirvienta son justicia. Hablando de ello, la heroína del manga que dibuja actualmente es también una sirvienta. ¿Todavía seguirá haciendo llorar a sus asistentes con su excesiva atención a los detalles? En lo referido al programa conductual, este fue creado por Hero-Hero-san y otros 5 programadores. En otras palabras, esta sirvienta fue creada por el duro trabajo y esfuerzos combinados de los antiguos miembros del gremio. Por tanto, ignorarla estaba fuera de lugar, ya que al igual que el báculo de Ain Sol Gong, ella también formaba parte de sus preciosos recuerdos. Y mientras tanto, así es como llegamos al final de la narración de hoy. ¿Qué te pareció la narración de hoy? Espero que la hayas disfrutado tanto oyéndola como yo narrándola. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta narración. No todos lo hacen. Y si fueses lo suficientemente magnánimo como para dejar un comentario para así alimentar al dios incipiente del algoritmo de YouTube, estaría enormemente agradecido. Recuerda que todo esto es posible gracias a ti, aventurero. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda ser siempre un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, pero por sobre todas las cosas, una buena persona. Nos vemos en una próxima ocasión. Ten cuidado en tu camino, aventurero. Adiós.